Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes. Me da mucho gusto poder compartir la palabra de Dios en esta mañana de domingo 5 de julio. Y pues mando felicidades a los cumpleañeros de esta semana. La hermana Luz y el hermano Pablo cumplieron años el lunes de esta semana que pasó. Y también cumplió años esta semana nuestro hermano Aarón, el 1 de julio. Y hoy cumple años nuestra hermana Xochitl Rodríguez, a quien también mandamos felicidades. Y pues hermanos, Dios les bendiga y pues que Dios les siga dando muchos años más de vida. Sigamos orando, hermanos, unos por otros. Estamos en una cadena de oración todo este mes, las 24 horas. Y les animo a que sigan adelante, hermanos, sigan orando por los enfermos y sigamos orando por esta situación en la que estamos viviendo. Quiero comenzar, hermanos, en esta mañana. Ahí busquen por favor en sus Biblias primero los Corintios capítulo 6 y vamos a leer por favor unos versículos allí del versículo 12 al versículo 20. Primera de los Corintios 6, versículo 12 al versículo 20. Si lo tienen, voy a hacer lectura y ustedes ahí en su vista, en sus casas, me siguen. Dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Dios, estar reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos. Te pido, Dios, por la situación en la que algunos están, de enfermedad, Dios. Te pido que sigas obrando, Dios. Te seguimos pidiendo por ellos y Padre Celestial, te pedimos también que esta mañana hables a nosotros, a nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos a examinar y reflexionar sobre el tipo de vida que estamos llevando, Señor, en nuestro cuerpo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera comenzar, hermanos, hablando acerca de una de las cosas que han estado atacando a la vida de la iglesia y a las creencias acerca de Dios. La iglesia se ha esforzado, hermanos, por compartir el mensaje claro de Dios, pero obviamente Satanás y este mundo también han intentado torcer lo que la palabra de Dios dice. Tiempo atrás, los medios masivos de comunicación han inyectado y han influenciado y le han dado publicidad a una falsa doctrina que al parecer es nueva, pero esta doctrina no es nada nueva. Y una de esas, esa doctrina, la más escandalosa y
hay muchas cosas que se han divulgado falsamente, doctrinas falsas, pero una de esas doctrinas escandalosas es aquella que afirma que el pecado no existe. Esto ha sido fuente de confusión tanto para la iglesia en particular como para el pueblo en general. Sin embargo, esta no es una nueva doctrina. Esta no es una nueva doctrina, de hecho es nieta de una de las primeras herejías que fueron introducidas a la iglesia, la cual se llamaba o se llama aún el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Con G, gnosticismo. La palabra gnosticismo proviene del griego gnosis, que significa ciencia o conocimiento. El gnosticismo era una serie de enseñanzas filosóficas que fueron introducidas como enseñanzas heréticas en el cristianismo, y entre otras cosas afirma que Cristo había dado una enseñanza secreta transmitida a través de algunos de sus apóstoles. Una de esas enseñanzas secretas, conocida como el docetismo. El docetismo viene del griego dokein, que significa parecer. Afirmaba que Jesús no se había encarnado, pues que era un espíritu que solo parecía tener cuerpo. El gnosticismo también afirmaba que el cuerpo es malo, ya que toda la materia es mala. Decían que todos los espíritus volverían a Dios, alcanzando la salvación, mientras que toda la materia, incluyendo los cuerpos humanos, se convertirían en un tipo de fango cósmico que iba a desaparecer o iba a ser destruido. Esta visión del cuerpo y del espíritu llevaba a los gnósticos a la conclusión de que el pecado no existía. La lógica de su argumento es la siguiente: si todos los espíritus vuelven a Dios y todos los cuerpos serán destruidos, entonces lo que usted hace con su cuerpo no importa. Si el espíritu se va a salvar de todos modos, entonces el pecado queda cancelado. Así pensaban los gnósticos, y esta era la corriente de pensamiento que venía desde los tiempos de los apóstoles. Nació esta falsa doctrina, esta falsa enseñanza, y se fue mezclando y se fue introduciendo sutilmente entre algunos cristianos. Algunos gnósticos interpretaban esta falsa doctrina también de una manera muy conservadora, rechazando toda clase de actividad corporal, incluyendo la sexualidad, el sexo. Sin embargo, otros gnósticos interpretaban que podían practicar de todo acto sexual o delictivo sin poner en peligro su salvación, pues su espíritu volvería a Dios de todos modos. El gnosticismo incluía otras enseñanzas que no comentaremos hoy. Pero esta breve introducción nos ayudará a nosotros a entender o comprender el contexto en el cual el apóstol Pablo está escribiendo su primera carta a los Corintios. Sí, este era el contexto de la iglesia de Corinto, pues en Corinto tal vez se había mezclado esta doctrina con algunos creyentes. ¿Qué ocurría? Ahora vamos a ver el contexto histórico de la ciudad de Corinto. ¿Qué sucedía en Corinto? ¿Qué ocurría en Corinto? Corinto era una de las ciudades más famosas de Grecia. Tenía acceso a 2 puertos y por eso era un importante centro comercial. Allí convergía el comercio, entraba por los 2 lados de la ciudad, y obviamente había mucha afluencia de personas, de comerciantes, y había toda clase de deleites, de objetos
incluyendo la prostitución. Y a Corinto se le conocía en ese tiempo como el centro o la capital de la prostitución. Tanto así que los mismos griegos usaban la frase una muchacha de Corinto para referirse a aquellas mujeres que se dedicaban a la prostitución. Además, la gente acostumbraba también a decir la frase no todo mundo puede darse un día en Corinto, refiriéndose a que no todas las personas podían darse la buena vida. La iglesia en Corinto no estaba inmune a todo esto. Al estar inmersa en un ambiente tan libertino, algunos creyentes desarrollaron una vida sexual laxa o despreocupada. Y hay ejemplos en la palabra de Dios acerca de lo que estaba pasando aún en la iglesia de Corinto. ¿No le parece esto algo semejante a lo que vivimos hoy en día? Entre más pecado hay en una ciudad, a veces para los creyentes hay cosas que no son tan malas, ¿sí? Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Especialmente aquellos creyentes que vivimos en ciudades donde vemos cosas tremendas y de repente hay cosas que nosotros hacemos que comparamos con esas cosas más terribles que para nosotros no son graves. Y hay un ejemplo ahí en 1 Corintios capítulo 5, y encontramos el caso de un hombre que estaba conviviendo con la ex esposa de su padre, es decir, con su madrastra. El problema era que la congregación lo veía como algo completamente aceptable. Los versículos 1 y 2 dicen, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuera quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Al parecer, bueno, lo está diciendo Pablo, una persona de la congregación estaba teniendo una vida conyugal con su madrastra. Y esto para la congregación era algo no tan grave, o más bien era algo normal. Pero Pablo, viéndolo desde la perspectiva de todo lo que él conocía, los lugares donde había estado, esto no era algo normal, esto era algo terrible, esto era algo perverso, y la iglesia de Corinto lo veía como algo normal. No se habían alarmado y no les molestaba el hecho de que un hombre estuviera en una práctica sexual semejante a esta. Era algo terrible. Es igual al incesto. Del mismo modo, hermanos, en 1 Corintios 6, versículo 15 y versículo 16 dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pablo compara aquí y hace uso, ¿verdad?, de esta expresión porque había prácticas en la iglesia de los Corintios de hermanos de la iglesia que estaban frecuentando los prostíbulos de la ciudad de Corinto. Entendamos el contexto de la ciudad de Corinto. Era la capital de la prostitución. ¿Cuántas mujeres no se dedicarían a la prostitución? Y había lugares de prostitución, así como los hay ahora. Hoy se les conoce como la zona rosa, o la zona roja, o la zona rosa, donde se les permite a mujeres tener casas de prostitución, donde hombres van y satisfacen sus deseos más bajos con mujeres que se dedican a ganar dinero de esa manera. En Corinto eso estaba
triplicado o 10 veces más. En cada lugar y en cada barrio había prostitución. Y la iglesia en Corinto se enfrentaba a vivir en medio de toda esa sociedad corrompida. Y tristemente algunos fueron influenciados para seguir viviendo, aún habiendo conocido la palabra de Dios, aún habiendo conocido el Evangelio, ellos seguían en esas prácticas. Entonces Pablo les reprende, Pablo habla a la congregación, les reprende y les dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Cuidado en descuidar su vida sexual. Cuidado, hermano. Cuidado con practicar el adulterio, pues dice la palabra de Dios que el que se une a otra mujer, que no sea su esposa, se hace un cuerpo con ella, porque la palabra de Dios dice: y serán una sola carne. Qué peligroso, porque queda un vínculo, queda un lazo después del adulterio o de la fornicación. Cuidado, porque esto trae consecuencias devastadoras y a veces algunos no están conscientes de las consecuencias que puede generar el estar viviendo una vida sexual desordenada. De acuerdo con 1 Corintios 12, el grito de guerra del grupo libertino era: todo me es lícito, decían. Todo me es lícito. Porque tomaban la libertad de Cristo como para decir que ellos podían hacer lo que quisieran. Y existe una probabilidad muy alta de que su pensamiento, sus valores, sus acciones reflejaran la teología gnóstica. De ser así, los libertinos pensaban que no podían pecar, pues que ya sabían que su espíritu volvería a Dios. Pero muy probablemente los cristianos en Corinto pensaban de esta manera: bueno, si nuestro espíritu al final va a volver a Dios, entonces lo que yo haga con mi cuerpo, que al final se convertirá en un fango cósmico, no va a tener nada que ver. Como consecuencia o como resultado, lo que yo haga no es pecado, no puedo pecar, porque al final voy a volver a Dios. Y Pablo le responde de una manera clara y contundente, primero ridiculizando el lema del grupo libertino, diciéndoles: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo desarrolla una teología más adelante. Pablo desarrolla una teología del cuerpo que sostiene que el cuerpo de cada creyente es el espíritu, es templo del Espíritu Santo. Versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta teología está muy de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Pues la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo mora en vosotros, y ahora nuestro cuerpo, esto que tocamos y que vemos, es un templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, los pecados sexuales ofenden al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y en cada creyente. El apóstol Pablo emplea este principio para advertirnos sobre las consecuencias funestas de distintos pecados sexuales. Hay consecuencias terribles de pecados sexuales. El creyente no solo contrista al Espíritu Santo cuando visita un prostíbulo, cuando participa de una orgía
o cuando comete adulterio. No solamente cuando pasa eso, también se profana el Espíritu Santo de Dios cuando el templo del Espíritu que somos nosotros, cuando uno participa de la fornicación. Versículo 13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, en griego, esta palabra fornicación viene de la palabra griega porneia. Porneia. ¿Le parece conocida esta palabra? Esta es la raíz de la palabra pornografía. Y la palabra pornografía quiere decir literalmente prostitución escrita o representada de manera gráfica. Entonces, la pornografía, participar de la pornografía es participar de la fornicación. Aunque usted no esté cometiendo el acto sexual, usted está participando de la fornicación escrita o visual. Pablo afirma que la prostitución es un pecado contra el cuerpo de uno mismo. Con esto el apóstol quiere decir que los pecados sexuales producen consecuencias en la mente y en el corazón de las personas que lo practican. La inmoralidad sexual fragmenta la personalidad. Una persona a veces perturbada de su mente puede ser por causa de tanta pornografía que ve, de tantas cosas que mete en su cabeza y en sus ojos. La fornicación, ya sea en hecho o sea usada como gráficamente o consumida de esta manera gráfica, produce consecuencias terribles. Obviamente la sexualidad desordenada, la práctica de la sexualidad trae consecuencias terribles. Y hemos conocido personas que viven bajo las consecuencias de sus errores y de su vida sexual desordenada y errática. Y es muy triste poder escuchar, ¿verdad?, a gente que se ha metido en eso y cómo ha sido lastimada y dañada no solamente en su cuerpo, sino en su mente y en su corazón. Entonces, hermanos y hermanas, todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. Dios desea que los creyentes desarrollemos una vida sexual sana, que nos lleve a disfrutar de la vida en pareja, en familia y en comunidad. Por eso Dios, hermanos, desea darnos en esta hora la oportunidad de examinar nuestra vida y nuestra práctica sexual. ¿Estamos participando de la inmoralidad sexual? ¿Estamos participando de actos vergonzosos con otra persona? ¿Nos estamos dejando seducir por la pornografía? Debemos examinarnos a nosotros mismos, dado que las consecuencias del manejo irresponsable de la sexualidad son nefastas, hermanos. Son devastadoras. Recibimos cada año noticias de las consecuencias de esto. Hay personas que están muriendo de enfermedades sexuales. Hay personas que están muriendo lentamente por practicar esta vida sexual desordenada, llenas de vergüenza, llenas de pesar y una carga moral que les va consumiendo poco a poco. Por esto, en esta hora, hermanos, queremos hacer una exhortación a que busquemos ayuda. Busquemos ayuda. Busque ayuda si usted, hermano, usted está prisionero de este tipo de clase de inmoralidad. La inmoralidad sexual no puede ayudarle a arreglar su matrimonio.
La inmoralidad no nos puede ayudar a arreglar nuestro matrimonio. Estos actos solo causarán más y más angustia en en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Si le consume el sentimiento de culpa por un acto del pasado, recuerde que hay perdón en Cristo, hay reconciliación, hay salvación, hay perdón. Dios nos ofrece el perdón. Dios quiere limpiar nuestro pecado, Dios quiere restaurar nuestra vida, Dios quiere sanar las heridas de nuestros errores. Y recuerde que Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que usted y yo podamos cambiar nuestra manera de actuar. Recuerde que Dios nos perdona para que no volvamos a caer en el mismo error. Si Dios ya le ha perdonado de eso, es para que usted no vuelva al mismo pecado. Recuerde que si bien todo nos es lícito, no todas las cosas nos llevan por el buen camino de la salud, de la salvación y de la reconciliación. Hermanos, busquemos a Dios. Cuidémonos de ese pensamiento. Hemos estado hablando los jueves acerca de las artimañas de Satanás para engañarnos y para seducirnos al pecado, o para presentarnos el pecado de una manera en que no lo tomemos en cuenta ni nos demos cuenta del peligro que éste ocasiona. Debemos de ver el pecado como lo veremos en el día del juicio, porque nos vamos a presentar ante un Dios santo, 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 el cual no permite que entre delante de él el pecado. Nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios, pero nadie que tenga esa mentalidad de vivir en el pecado puede ser hijo de Dios, porque un hijo de Dios tiene temor del pecado, aborrece el pecado y aborrece todo eso, ¿verdad?, que causa una enemistad con Dios. Entonces, hermano, si usted ha estado en este problema de la inmoralidad sexual o un desorden sexual en su vida, en su familia, busque a Dios, busque el perdón de Dios y apártese de eso, apártese de esas prácticas, porque solamente causan destrucción a nuestra vida. Hoy estamos viviendo momentos críticos, momentos mundialmente críticos, donde sabemos y nuestro corazón percibe que la venida del Señor está cerca. ¿Qué nos va a encontrar haciendo el Señor cuando Él venga? Si nosotros estamos practicando cosas que no debemos, si nosotros estamos frecuentando a personas que no debemos, tengamos cuidado y tengamos respeto por el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque puede ser que el Espíritu Santo esté contristado en nosotros cuando nosotros vivimos en el pecado sin considerar las consecuencias de este mismo. Así que, hermanos, les invito a que reflexionemos en nuestra vida sexual y que analicemos lo que estamos haciendo, tanto a casados, tanto a jóvenes. Están en un peligro, estamos en un peligro constante de caer en los pensamientos que a este mundo es muy normal y bueno y de libertades. Qué terrible y qué triste que estamos viviendo en un mundo donde lo depravado es algo normal, donde tenemos que respetar y no decir nada y callarnos contra las prácticas abominables que están cometiendo hombres con hombres y mujeres con mujeres. Tengamos mucho cuidado de apoyar esto y tengamos mucho cuidado de diluir la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es muy clara respecto a la vida sexual y al pecado. Entonces, les invito, hermanos, a que sigamos alertas, atentos, sea temeroso de Dios. Usted que está casado, ame a su esposa, tenga una vida en pareja saludable, sana, donde no se metan otras personas en su lecho. Dice la palabra de Dios que sea honroso el matrimonio en todos y el lecho sin mancilla. Quiere decir que no se mezclen otras personas
en la vida sexual entre usted y su esposa, o usted, su esposo y usted. Entonces, hermanos, oremos unos por otros, y esto, ¿verdad? Este tema quería compartirlo con ustedes porque es algo que creo que necesitamos escuchar y necesitamos afirmarlo, hermanos. Dios les bendiga, y hermanos, pues ánimo, les animo a que sigamos adelante, busquemos a Dios cada día, y estemos orando unos por otros, hermanos. Dios les bendiga.